Tenemos varias enseñanzas en este fin de semana que me parece son muy importantes para entender un poco el contexto de este Evangelio. Lo primero que me parece que tenemos que tener claro es que en tiempos de Jesús las religiones eran más bien locales, eran de cada pueblo. Es decir, los israelitas tenían su concepción religiosa, los romanos tenían la suya, los griegos la suya, los cananeos tenían la suya. Es decir, cada pueblo tenía su forma, sus ideas, su historia, su cultura, su religión. Y esto era inamovible. Es decir, a nadie se le iba a ocurrir cambiar su religión y hacerse de la religión de otro pueblo. Y aquí viene entonces un tema que hoy para nosotros es muy claro, ¿no? Pero así como nosotros hoy estamos celebrando aquí la Eucaristía, tomando un ritual y unos textos y una forma, de la misma manera lo están haciendo en cualquier parte del mundo donde se celebra la Eucaristía cristiana y católica. Es decir, el mundo entero ya es el horizonte de la idea religiosa que nosotros de alguna manera vamos llevando en la Eucaristía. Esto era imposible de entender en el tiempo de Jesús. Que pueblos de distintas historias, culturas y razas podían estar celebrando de la misma manera. Entonces Jesús fue criado y de alguna manera profesaba esta idea, que los israelitas eran los israelitas y tenían una idea religiosa y los de otro pueblo eran de otra manera, no se juntaban unos con otros. Esto es una idea que aparece en el Evangelio de hoy, justamente porque Jesús va al extranjero. Jesús sale del territorio de Israel y va a un lugar que es Tiro y Sidón, que son ciudades cananeas. Prácticamente podemos decir que eran enemigas de Israel, justamente por la historia, porque los cananeos eran aquellos que habitaban donde el pueblo de Israel finalmente se va a asentar. Es decir, cuando Israel viene a la tierra prometida, se encuentra con los cananeos. Y es el pueblo con el que va a tener que luchar para ocupar este territorio. Bueno, la mujer con la que se va a encontrar Jesús es una cananea. Para más explícito, el Evangelio de Marcos nos dice que era sirofenicia, de un origen bien explícito. Entonces, estamos ante una mujer extranjera que tiene sus costumbres religiosas, su fe, su cultura, su historia. Es un pueblo prácticamente enemistado con los israelitas y que viene a pedirle ayuda a Jesús. Y ahí es donde nos encontramos con que la respuesta que Jesús tiene hacia esta mujer no es la que nosotros nos pareciera que tenía que haber sido de entrada. ¿Qué hace Jesús? No le contesta. Cuando la mujer ve esto, sigue a los gritos. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los discípulos que han visto toda esta escena van al maestro a pedirle que la atienda porque los vuelve locos con sus gritos esta señora. Entonces Jesús les va a decir a los discípulos que Él vino para las ovejas del pueblo de Israel. Así que fíjense la idea, Jesús tiene esta concepción religiosa que era la que tenían todos los israelitas, pero también tenían los romanos, también tenían los griegos y los cananeos incluso.
Es decir, la religión era para cada pueblo. Esta mujer se va a acercar a Jesús y va a insistir. Y habla de la salud de su hija, que está muy enferma, entonces necesita que él la sane. Y Jesús le dice: no está bien sacar la comida a los hijos para tirárselo a los cachorros. Entendamos la concepción religiosa de este tiempo. Jesús vino para los israelitas, no para otros. Así que allí es donde esta mujer, con todo el dolor que viene encima, más el coraje de enfrentar al maestro, le dice: también las mascotas comen lo que cae de las mesas de sus dueños. Aunque sean las migajas esas, sirven para que puedan, porque es abundante la mesa que Dios ha preparado para sus hijos. Entonces alcanza incluso para aquellos que comen hasta las sobras. Entonces, ante esta fe de esta mujer, Jesús descubre algo. Que Dios le está diciendo a Jesús que su misión no es solo hacia los israelitas, nacidos en Israel, sino que abre las fronteras hacia la humanidad. Así que miremos esto porque es muy importante. Jesús va descubriendo lo del reino de Dios y el estilo que Dios quiere imponerle a este camino del Mesías. No es que ya lo sabía de entrada todo lo que iba a hacer, sino que lo va descubriendo. Y aquí, a través de una mujer y de una mujer extranjera, Dios le dice a Jesús que el mensaje que vino a traer y la salvación que vino a traer no es solo para los israelitas, sino que empieza a abrirse al mundo entero. Y entonces vamos a ir viendo que el Evangelio de Mateo al final ya nos dice que es para todos los hombres. Vayan a todos los pueblos y anúncienle la buena noticia. Así termina el Evangelio de Mateo. Y no solo esto, sino que Mateo mismo vive con una comunidad de cristianos que son de origen israelita. Es decir, que conocen la historia del pueblo de Israel, que entienden las formas religiosas del pueblo de Israel y que se convirtieron en cristianos. Pero ¿y qué pasa con los paganos que querían integrar esta comunidad? ¿Qué pasaba con los que no eran de origen judío? Y ahí es donde Mateo, viendo esta nueva realidad, pone en este Evangelio este nuevo texto que les ayuda a comprender que el mensaje de Dios es para todos los hombres. También nosotros en nuestros tiempos ya no somos monolíticamente pueblo cristiano, cerrado, como en otros tiempos pudo haber sido, sino que hoy convivimos con muchas concepciones religiosas, incluso dentro de nuestras propias familias. Gente que tiene otras ideas, asiste a otros cultos y que ahora los tenemos hasta en nuestra propia mesa. Así que esto se ha así multiplicado de una manera que nos exige a nosotros tener una mirada puesta en el Evangelio hacia qué actitudes va teniendo el Maestro con aquellos que no tienen la misma concepción religiosa. Si recordamos, la semana pasada Jesús le había dicho a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A Pedro, a quien le va a confiar la iglesia, hombre de poca fe. Y a esta mujer, que era extranjera y que asistiría al culto de los cananeos y tendría esas concepciones religiosas, a esta mujer le dice Jesús, finalizando el Evangelio, fíjense: mujer, qué grande es tu fe. Hace una alabanza hacia la fe de esta mujer. Lo mismo va a ser hacia el centurión, que era un romano,
un hombre que tendría la fe de los romanos. Es decir, Jesús no está cerrado a otras concepciones religiosas ni las rechaza, pero sí pide que abramos nuestro corazón a aquellos que seguimos al Maestro, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso es muy importante mirar que si nosotros somos católicos, la misma noción de esa palabra es universal. Si nosotros tenemos ideas así cerradas de nuestra fe como tenían los israelitas del tiempo de Jesús, y como tenía Jesús mismo, algo tiene que ir cambiando en nosotros, porque somos hijos de Dios todos los seres humanos y somos hermanos entre nosotros. Entonces todo esto, aunque nos cueste comprender esta realidad, es la que Jesús nos invita a mirar hoy. Y mirar cómo todos los pueblos están llamados entonces a alabar al Señor. Y como decía el Salmo que rezábamos hace un ratito, que todos los pueblos te den gracias, Señor. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios